Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista y en esta ocasión vamos a hablar acerca de errores frecuentes en una sala de urgencias. Y tal vez en este justo momento estás recordando alguno que realizaste o que realizó algún compañero. Vamos a ver si coinciden con alguno de los de nosotros. El error número uno que vamos a describir es el típico ejemplo de un paciente que llega con una presión arterial de 180 a 110, con algo de cefalea leve y ansiedad. Inmediatamente le indicas a la enfermera que le pase 10 miligramos sublinguales de nifedipino. A los 15-20 minutos el paciente refiere cefalea intensa, dolor torácico opresivo y tiene una presión de 80-40. ¿Qué pasó? La disminución brusca de la presión arterial le trajo graves consecuencias. Para empezar debemos recordar la diferencia que existe dentro de una crisis hipertensiva de urgencia a emergencia. La urgencia tenemos 24 a 48 horas para controlar esa presión arterial mientras manejamos sintomatológicamente a nuestro paciente. Y más aún la emergencia. La emergencia tenemos que actuar acorde a la etiología de la misma, ya sea preeclampsia con criterio de severidad, sea un infarto agudo del miocardio, sea un evento vascular cerebral, una disección aórtica, etc. Entonces, evitemos el uso de nifedipino sublingual para el control de alguna crisis hipertensiva. El error número 2, pasar una carga de volumen al paciente que está chocado. ¿Y por qué digo que es un error? Porque somos muy reactivos y de repente te dicen, doctor, el paciente está chocado, pásale una carguita. Y decimos carguita, tal vez para no sentirnos tan mal. Pero antes de hacer una intervención hemodinámica, debemos pensar y clasificar al estado de choque que está presentando mi paciente. ¿Es hipovolémico? ¿Es distributivo? ¿Es obstructivo? ¿Es cardiogénico? Entonces no a todos los vamos a manejar de la misma forma. Por lo tanto, hay que ser proactivos en esta situación. Error frecuente número 3, decía un amigo. 1, dieta o ayuno. 2, omeprazol. Ahora sí, ¿qué medicamento le pongo? Recordemos que los protectores de mucosa, al final de cuentas, son fármacos. Y actualmente menos es más. Es una frase muy común en pacientes críticos. Por lo tanto, debemos de administrar o protector de mucosa solamente en los pacientes de forma terapéutica, no de forma profiláctica. Otro error frecuente que sucede en la sala de urgencias es administrar esteroides a los pacientes con un traumatismo craneoencefálico o un paciente neurocrítico. Muy común que paciente con un hematoma epidural traumático, se hacen las medidas escalonadas para manejo de la presión intracraneal que la tiene aumentada y llega algún compañero o algún otro especialista y dice dexametasona 8 miligramos intravenosos cada 8 horas. Y entonces sabemos que no está indicado administrar esta situación, ni citicolina, ni muchas otras cosas que le dejan caer de forma rutinaria a este tipo de pacientes. Esto aumentará la posibilidad de sobreinfección bacterianas a nuestros pacientes. Entonces tratemos de evitar esta situación y además de mayor descontrol glucémico, entre otros efectos deleterios. Otro error que cometemos en la sala de urgencias es, ¿sabe qué, doctor? El paciente no está orinando. Ah, ok. Pásale, ¿qué se les viene a la mente? Efectivamente, pásale furosemide. 40 miligramos. A algunos también se les vino a la mente la carga, ¿verdad? También puede ser. Pero para todo queremos utilizar furosemide. Y así como en el estado de choque, la oliguria es un dato de hipoperfusión y debemos de ver por qué está orinando poco mi paciente. O si definitivamente hasta tiene alguna obstrucción en la sonda que esté tapada, etc. Entonces, volvemos a lo mismo. Debemos primero hacer un análisis antes de administrar alguna intervención. También podemos enumerar muchas otras. De hecho, ustedes, los que gusten, pueden ponernos los errores que ustedes han visto o que inclusive hemos cometido
en una sala de emergencias. Podemos decir, número 6, sonda nasogástrica a cualquier paciente con pancreatitis, inclusive aunque sea una leve. Paciente no está nauseoso, no está distendido, les comento, no tiene un vómito incoercible, entonces ese paciente no tiene indicación de sonda nasogástrica, inclusive la dieta se la podemos dejar de forma enteral sin necesidad ni de ninguna sonda. No seamos tampoco tan reactivos en toda esta situación. También podemos mencionar el bicarbonato en cualquier paciente acidótico, laboratorios innecesarios, por ejemplo, he visto tiempos de coagulación cada 8 horas, gasometría de rutina sin ninguna intervención cuando la tenemos en nuestras manos, reacciones febriles, también podemos luego estar solicitando en las salas de emergencia, de por sí no tiene ningún rendimiento en ambiente ambulatorio, mucho menos en una sala de emergencias nos tendrá utilidad. También otro error frecuente que es transfundir a cualquier paciente que tenga menos de 10 de hemoglobina. Y lo hacemos hasta de forma rutinaria. Inclusive, algunos anestesiólogos, algunos cirujanos todavía tienen esa idea que el paciente crítico o el paciente que va a entrar a una sala de operaciones tiene que tener al menos 10 de hemoglobina. Y lo hemos visto. Y no pasan los pacientes hasta que les pasan 2, 3 paquetes antes de tener, al menos para tener esta hemoglobina. Entonces, sabemos que actualmente entre 7 y 9, casi todos los grupos de pacientes es suficiente para mantener un aporte de oxígeno adecuado. Y el último punto que voy a mencionar, el punto número 10, es intubar, así como tal, lo voy a decir, intubar al chilazo. Ese paciente que está inestable, lo queremos intubar rápido, lo queremos intubar agresivamente, porque le queremos salvar la vida, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque sí, tal vez vamos a poder colocar un tubo orotraqueal a un paciente que ha muerto. Entonces, debemos tener siempre esa máxima que es reanima al paciente antes de intubarlo, y ya cuando lo vas a hacer, realiza una secuencia farmacológica adecuada. Utiliza analgésico, opioide de forma adecuada, o utiliza un inductor adecuado, o utiliza un relajante neuromuscular, intuba con guía, colócale un tubo adecuado, ten siempre plan A, plan B, plan C a la mano. Todo esto es importante, porque por ahí hay un refrán que dice, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Pues no te arriesgas tú, arriesgas a tu paciente. Entonces siempre debemos de tener mucho juicio para tomar intervenciones. Te invitamos a que nos compartas los errores más frecuentes que tienes en tus salas de emergencia o los errores que has visto que cometen algunos otros especialistas en la sala de emergencias. Saludos y hasta pronto.